Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Bienvenidos a un nuevo programa de La Biblioteca Perdida por los Dioses barra Calamares a la Romana. Sí, porque esta entrega de hoy va a ser un poco especial. Vamos a aprovechar el contenido que vamos a hacer para emitir en todas los canales que tenemos. Vamos a explicaros un tema que seguramente os va a encantar y que está relacionado precisamente con ese viaje a Roma que vamos a hacer la semana del 27 al 31 de agosto y a la que imagino que ya todos, tanto mochuelos, mochuelas como calamares, estaréis ya apuntados. Y si no estáis apuntados, ya estáis tardando. Así que hoy os vamos a hablar de Ostia Antica, de esa ciudad portuaria, de esa fundación de tiempos, dicen, monárquicos, ¿vale? Que hizo las veces de puerto de Roma y que se convirtió en un enclave muy, muy importante. Y como siempre, pues tanto para la Biblioteca Perdida, barra por los dioses, como para Calamares a la Romana, pues siempre vengo acompañado de Ángel. Y hoy nos vamos a mover en un entorno que a Ángel le gusta mucho, mucho. Es el entorno ese de las clases más bajas de Roma, porque hoy os enseñaremos un yacimiento que está cargadísimo de material precisamente de eso, de cómo vivía la gente común, la gente corriente, la mayor parte de la población de la antigua Roma. Ángel, bienvenido. Hola, bienvenidos y bien hallados todos y todas, mochuelos, mochuelas y calamares. Sí, Sergio, he creído entender que decías que yo me encuentro a gusto entre delincuentes y gente humilde, ¿no? Hombre, por supuesto, ¿no es así? ¿Me, Sí, me sí. equivoco? No, no, esto en el Aventino con los humildes y yo en la Segura paso horas y horas con esto. De hecho, me llaman por mi nombre los delincuentes, no te voy a decir nada. Pero bueno, Yo, sé, yo no bajo mucho a la Segura y al Aventino, yo soy, ya sabes, que más de la parte alta, entonces yo sé que por ahí te mueves, que tienes tus contactos, que tienes tus amistades y que te llamen por el nombre, ya eso me imagino que significa que tienes cierta fama, ¿no? bueno, soy legio, soy aquilífer de una legio, me respetan hasta los delincuentes, ¿no? Tú vives allí, al lado del templo de Quirino, allí en el Viminal, y yo al lado del templo de Diana, en el Aventino, ¿no? Pues bueno, en mi sitio, ¿yo qué te iba a decir? Pues hay más movida, ¿sabes? Las noches son más extrañas, hay más sangre, no sé cómo decírtelo. Si hablara la cloaca máxima, que por cierto, la cloaca máxima desemboca en el Tíber, y como has dicho tú, nuestro amigo Anco Marco, esto es verdad, porque lo dice Sí, el mito, pero fue el lo que dice el conquistó mito. Roma, ahí, Pero el puerto pero de si es Ostia. si es un mito, Ángel, la realidad y los mitos ya sabes que son cosas que a lo mejor no van muy de la mano, ¿no? Entonces, sí que se dice que allá por el siglo VI antes de Cristo, este rey Ancomarcio, pues lo que hizo fue, fundar la ciudad portuaria o la colonia portuaria, pues para defender un poco el acceso por río, ¿no? El acceso por el río Tíber, de todo lo que venía por mar, ¿no? Pero yo ahí tengo mis dudas, sobre todo basándome un poco en la parte más arqueológica, ¿no? Que siempre eh, te da o te aporta esa prueba fehaciente en forma de vestigio y que dice que las primeras fortificaciones de la ciudad de Ostia podrían datarse de mediados del siglo IV antes de Cristo, por lo que parece ser que si hubo algo o no fue muy importante o los que construyeron después en el siglo IV antes de Cristo lo que hicieron fue cargarse esas construcciones tan monárquicas. Bueno, tú lo que pasa es que eres un hombre impío y no crees al mito, te crees a la arqueología, ya ves tú, ¿dónde vamos? Es que así no se pueden hacer programas, Sergio, creyéndose a la arqueología. Es cierto, es lo que nos dice el mito, pero a mí me mola mucho más el mito que la cruda realidad. Es posible que Roma, ya sabemos que los escritores antiguos pues quieren una Roma más grande de lo que era, cuando lo fue grande, que luego fue grande Roma, ¿no? Y bueno, pues dicen que fue el puerto. Yo creo que lo ponen en la época de Arcomacio, el puerto de Ostia, un poquitín para igualar al Pireno de Atenas. No sé si me entienden las dos ciudades estas, ¿no? Y creo que lo ponen más o menos esa época dorada de Atenas que coincida con la época de Roma. Yo de todas maneras sí que creo que Roma tendría que tener alguna salida al mar, porque ya tenía excedentes y toda ciudad que tiene excedentes tiene que vender. Ahora pudiera ser pues que lo hacían en barcos pequeños a barcos grandes que calaban, o puertos más de madera, que esto evidentemente, pues con los diferentes cambios geológicos o las mismas venidas de los ríos o los cambios de las arenas, los cambios de la deforestación, pues a saber si está o no está, ¿no? Pero sí, a mí me mola más el mito.
aunque no es verdad. Bueno, oye, cada uno con sus gustos, cada cual con sus gustos. No vamos a juzgar a nadie. Ya sabes que también va bien tener opiniones diversificadas y que cada uno pues, pueda defender su postura, desde el respeto, como hacemos siempre nosotros, y oye, a cada cual lo que le guste más. De todas maneras, os traemos hoy este tema, os queremos hablar de la ciudad de Ostia Antica, independientemente si fue fundada en tiempos monárquicos o ya entrada a la República, precisamente porque va a ser el primer punto de visita que vamos a hacer en ese viaje que vamos a hacer a Roma en agosto. ¿eh? Mucha gente cuando va a Roma se piensa que Roma es la ciudad eterna, pero es que eh, a 35 kilómetros solo, incluso un poquito menos de la capital, está esta gran ciudad que destaca por ser una zona un poco dejada así como que las agencias de viajes no lo vinculan a ningún sitio, como que queda un poco olvidada, que tienes que indagar en internet o tienes que buscar en blogs para que alguien te diga lo maravillosa que es, y en el fondo es una perla, porque es una perla de ciudad, es un yacimiento arqueológico brutal que tiene dos partes, dos yacimientos arqueológicos, uno que es la zona portuaria y otro que es la zona de la ciudad, de la colonia en sí, ¿no? Y allí hay una cantidad de estructuras, de construcciones, de monumentos que os la queríamos explicar para también poneros los dientes un poquito largos y que os vinierais con nosotros a Roma y supierais que si venís vamos a hacer escala, la primera escala que vamos a hacer, la primera visita arqueológica que vamos a hacer va a ser esta ciudad, porque está bastante cerca del aeropuerto de Fiumicino, que precisamente es donde aterrizaremos, ¿no? Entonces, tan pronto como aterricemos y cojamos el material y el bagaje, lo que haremos sería ir en autobús hasta la ciudad de Ostia Antica. Y por eso os queremos hablar hoy un poquito de la historia de esta ciudad, que es una ciudad muy, muy importante, una ciudad con mucho recorrido, con mucha historia y sobre todo con una cantidad impresionante de vestigios que están muy, muy bien conservados, hasta el punto de que muchos de los arqueólogos la comparan con la propia Pompeya, en el sentido de que los vestigios están muy, muy bien conservados y se pueden ver muchísimos restos, sobre todo de esas casas, de esos bloques de pisos que hasta en ocasiones podían llegar incluso a 5 plantas. Y aquí se ve mucho esa, ese tema. Pero bueno, vamos a ir un poco al principio, ¿no, Ángel? Vamos a empezar por la función, por qué se creó esta hostia, ya sea en tiempos monárquicos o en tiempos más republicanos. Pero sí que es verdad que respondía a una necesidad, ¿no? A un, como tú bien has dicho, ¿no? A una necesidad de que Roma, la ciudad eterna, tuviera una salida al mar, porque tanto producía excedente como recibía mercadería o mercancías de fuera. Entonces, esa mercancía que llegaba se tenía que llevar de alguna manera a Roma o se tenía que transportar de Roma al mar o a la costa para que fuera llevada a los diferentes puntos de comercio, ¿no? Entonces, ahí es donde radica un poco la necesidad. Sí, sí, aparte de la cantidad de ingente de legiones que salieron de allí a conquistar nuevas tierras. Yo creo que es una infraestructura imprescindible, ¿no? Hace poco hicimos un programa que hablaba de Craso, ¿no? Y en ese año 70 antes de Cristo, en el que Pompeyo y Craso, que se querían tanto, fueron cónsules, hicieron un censo en la población de Roma. Pues había 910.000 bocas que alimentar, ¿no? Probablemente más, porque el censo solamente contaría a esos pobladores que tenían derechos, ¿no? Con lo cual, ¿de dónde salían esas cantidades ingentes de grano, por ejemplo, ¿no? Evidentemente el Lacio es una tierra muy rica, Sicilia es una tierra rica, la campaña es una tierra rica, ¿no? Pero no habría suficiente, no habría suficiente. Con lo cual, esta estructura del puerto es importante. De hecho, se hicieron varios puertos, no solamente uno, ¿no? La colonia esta de Ostia Antica es de la época imperial, ¿no? Y creció mucho, se hizo muy, muy importante, se abandonó cuando se tuvo que abandonar, y eso quizás es la suerte que has dicho tú, ¿no? Se abandonó totalmente, los pueblos de alrededor, como se hacía en la Edad Media y en la Baja Edad Media, aprovecharon todo aquel material de mucha calidad para construir pues, nuevos palacios y nuevas cosas, pero aquello quedó abandonado y eso es, como dices tú, lo que se nos ha quedado. Y tenemos allí unas ruinas que son, como hemos dicho ahora, la broma, ¿no? De los patricios y los plebeyos, pero sí es una Roma más humilde, una Roma más trabajadora, una Roma más artesana, en contraposición a Pompeya, que es una Roma más de la élite, ¿no? Y como dices tú, no puedes dejar de visitarla. El mismo aeropuerto, el aeropuerto de Fiumicino, es como se le llamaba el canal que hizo
el mismísimo Trajano para entrar desde la desembocadura del Tíber hasta el nuevo puerto que él hizo. Hasta eso le debemos la historia. Sí, y es que en la época de los emperadores Julio Claudios, en Roma ya era una ciudad inmensa, como dice Ángel, ¿no? Si en tiempos de Craso 910.000, pues en tiempos de los Julio Claudios ya incluso había censadas más de 1 millón de habitantes. Y obviamente eh, desde esas ciudades pues, se absorbía la producción de todas las regiones del imperio. Y cada año está certificado que llegaban a la urbe miles y miles y miles de toneladas de trigo, aceite, vino también para el consumo diario de los romanos, ¿no? Había también llegada de tejidos, de metales para manufacturas, animales salvajes para los espectáculos del circo también. Y todo ello pues representaba un trabajo de abastecimiento colosal que se hacía tanto por tierra como por mar. Pero la tarea era muy ardua, ¿vale? Absorber ese comercio desde la ciudad que poseía únicamente un puerto fluvial en la desembocadura del Tíber, pues era muy complicado. Lo que hizo fue pues que las pequeñas dimensiones de este puerto y la estrechez y la poca profundidad del río, lo que hacían es que no se pudiera acoger a los barcos de gran calado. Y eso obligaba a trasvasar todas esas mercancías en alta mar a pequeños barcos auxiliares y esta operación pues ocasionaba a menudo muchos naufragios, ¿vale? Y luego esos navíos descargaban en Ostia o remontaban los 35 kilómetros que separaban Roma de la costa. O la otra opción, que es también un poco complicada, ¿verdad, Ángel? Era la de descargar en Puteolum, en lo que es la actual Pozzuoli, cerca de Nápoles, y continuar el transporte por tierra a lo largo de 250 kilómetros. Pero esto no era práctico, entonces había que tomar algún tipo de medida, ¿no, Ángel? Para que esto fuera más llevadero. Sí, pero desde el punto de vista marinero, la bahía de Nápoles es un refugio para los barcos en caso de media tormenta y si no te puedes poner en un puerto grande como el de Roma, imagínate los barcos que están intentando entrar en puerto, no sé la capacidad que tendría el puerto aquel, pero si entraban 40 o 50 y había 300 fuera, la tormenta se los llevaba adelante, ¿no? También es un negocio, ya hablaremos más adelante, es recuperar todas estas pérdidas, ¿no? Que esto es también, igual las personas que nos oyen, no lo saben, ¿no? Cuando no había puerto, pues como has dicho tú, estas tácticas de estos barcos pequeños para cargar era importante, pero luego había toda una infraestructura para llegar del puerto a la ciudad. Y me imagino que una infraestructura igual de compleja para llegar de la campaña de la bahía de Nápoles para Roma. Por eso es tan importante todas estas vías, como la vía Apia y la vía Latina. Pasarían ingentes cantidades de carrucas, ¿no? De carros de carga hacia Roma, ¿no? Pues ahora imagínate, Sergio, cuando llegaban allá a las puertas de aquella y no podían pasar hasta por la noche. Espectacular. Yo es que cuando lo veo me emociono. Se vería ahí una cola inmensa de carros de transporte de mercancías, pero claro, también la gente que pasaba de a pie y que entraba a pie, ¿no? Porque lo que no se podía era pasar mercaderías durante el día, ¿no? Pero si todos esos carros, como hemos hablado algún día en algún programa, todos esos carros tenían que hacer esa ruta nocturna para descargar las mercancías, las noches de Roma serían un auténtico Buah. escándalo, porque había un Además, jaleo que ríete tú de las juergas nocturnas que puedes encontrar en una zona de ocio actualmente, ¿no? sí, sí. Además, pasarían a carros más pequeños y más ligeros para ir rápido, porque claro, un carro con dos bueyes, según por qué calle, no pasarían. Y los carros, Sergio, tienen un problema, que por la noche cuando van cargados, los ruidos los hacen los animales. Pero por cuando se estaba acabando la noche y los carros van vacíos, los carrucari, los que llevan los carros, iban rápidos para salir de la ciudad. Y sin carga, pues imagínate los saltos y el ruido. Roma sería, menos mal que tú vives ahí arriba, ¿sabes? En el Quirinal y no oyes los ruidos, pero abajo en la Subura es terrible, ¿no? Ya lo decía tu amigo Juvenal, ¿no? Que vivir y pasear por las calles de Roma de día era un tormento, pero por la noche tampoco se descansaba, o sea que No, no. Además, bueno, como hemos dicho, parece que es un poco de broma, pero muchas de estas mercancías venían del puerto de Ostia. ¿Qué infraestructura tendrían que tener? Imaginemos un montón de barcos de menor calado subiendo por el Tíber. Muchos de ellos, depende de la época, arrastrados por bueyes, por el camino de Sirga, que hay muchísimos ríos, porque no se puede navegar río arriba. Así necesitamos algún tipo de fuerza, ¿no? Animal o humana, ¿no? Es que sería también esas orillas del Tíber o por la misma vía Ostiensis, una cantidad ingente de mercancías. Y cada mercancía de este tipo sabía a qué
Orrea, ¿a qué almacén iba? Tanto en Ostia, en el puerto, como en Roma. A mí me parece una infraestructura que a veces no somos conscientes, porque siempre vemos a estas legiones y esta grandeza, pero sin esto Roma desaparecería. Correcto, pues la situación parece ser que dio un giro en el año 42 después de Cristo, o a partir del 42, no en el mismo año 42, porque el emperador Claudio ordenó construir a casi 4 kilómetros al norte de la colonia 2 muelles semicirculares en los que pudieron fondear por primera vez los grandes navíos mercantes. Además, hizo construir un gran faro que ayudaba a la orientación de los pilotos para acercarse a la zona del puerto. Pero el puerto de Claudio, que se comenzó a hacer en el 42, pues sabemos que fue inaugurado durante el reinado de Nerón y fue conocido como Portus Augusti Ostiensis. Pero no fue suficiente para acabar con los naufragios, ya que tenemos un dato que en el año 62 después de Cristo una tempestad hundió dentro del puerto 200 embarcaciones cargadas de trigo. Tú imagínate lo que sería perder esa tal cantidad ingente de trigo, Ángel, que tenía que abastecer la ciudad de Roma. O sea, lo que se perdió aquel día, en aquella noche, en aquella tormenta, Mi fue bisabuelo grandísimo. Portux me dijo que ese año hubo hambre. Portux ¿Sí? hubo hambre, hubo muchas tortas en Roma porque no había Pero trigo para comer. no tortas de trigo, sino No, tortas a manotazo limpio, ¿no? a manotazo limpio por cuatro fanegas de trigo, ¿sabes? Estamos hablando de 200 barcos, más las vidas, más todo. O sea, y esto es porque Roma no tenía un puerto como debía. Probablemente hacer una infraestructura tan grande como esta cuesta mucho. Estaba fuera de Roma, tampoco, ¿sabes a qué me refiero? Tampoco molaba mucho, no era la columna de Trajano, sino estabas afuera, ¿no? De verdad, al final tú, ¿por qué haces un edificio? Porque mola, si lo haces a 35 kilómetros, ¿quién lo ve? No lo ve nadie, ¿no? Pero sí que es cierto que los Julio Claudios y bueno, ya el Bajo Imperio, perdón, el Alto Imperio fue consciente de que eso tenía que potenciarlo, ¿no? Y ya empezó Claudio, pero también Trajano también se dio cuenta de esto. Quizás también tenía un abuelo que había pasado hambre en ese año, ¿no? Y empezó a construir un segundo puerto, pero esta vez lo cambió de lugar, como hemos dicho, seguramente para intentar refugiarlo de todas estas tormentas. Hizo este canal y hizo un nuevo puerto que se accedía a través de este canal que hemos dicho, del el canal Fiumicino, ¿no? Bueno, estaban los dos puertos a la vez. Sí, y esa construcción de ambos puertos, pues obviamente provocó una transformación enorme en la colonia, ¿no? Sabemos que la población aumentó muy, muy rápido y su urbanismo también se adaptó a las necesidades derivadas de esa función que tenía de puerto, ¿no? Y así Ostia se convirtió de un humilde puerto, pasó a ser una bulliciosa ciudad en la cual pues se tuvieron que contratar a una cantidad ingente de trabajadores que se tuvieron que emplear tanto en el puerto, en la construcción, en la venta, en la manufacturación de los productos que llegaban de ultramar. O sea, eso además pues generó otro negocio subsiguiente, ¿no? Que es el tema de darles alojamiento a todos esos trabajadores y además mantenerlos, ¿no? Porque no solo trabajaban, sí, trabajaban todo el día seguramente de sol a sol, pero por la noche pues tenían sus necesidades y obviamente pues de ahí esa, ese vestigio que podemos visitar hoy en día, que son esas insulae, ¿no? Esos bloques de viviendas de ladrillo de hasta 5 pisos de altura, en los que obviamente la gente humilde alquilaba esos apartamentos. No era una ciudad hecha para los ricos ni ¿No? con grandes y lujosas domos, ¿verdad, Ángel? No, no, además, para el imaginario de nuestros oyentes, que imaginen una ciudad obrera actual, no con pisos de 14, pero sí con 5, y calles y calles y calles relativamente estrechas, donde solo encuentras viviendas de 5 plantas, donde las casas no son como las nuestras, que tienen su cocina, su comedor. No, no. Las casas son de una quela o dos, una habitación o dos, donde allí duermen el hijo, la hija, la mujer, todos en el suelo, hafinados, familias enteras, ¿no? Y porque no daba más, o sea, la gente pobre era pobre. Y suerte, Sergio, ahora que me acuerdo, que no estaba Craso por ahí, porque si no les hubiera costado mucho más dinero, ¿no? Pues todas estas ingentes personas que trabajaban en el puerto vivían de esta manera tan humilde. No, y además tenemos que tener en cuenta que aparecieron, como siempre, como es normal, las agrupaciones, los gremios, las corporaciones
aquellos colegia de los que os hablamos tantas veces Por los dioses, ¿no? Estas corporaciones de obreros, pues obviamente que se dedicaban a un mismo sector o a un mismo trabajo, pues lo que hicieron fue unirse en forma de artesanos, ¿no? Y estos pues defendían los intereses de sus colegiados ante sobre todo el poder y la intromisión y la voluntad de sacar provecho de los funcionarios públicos, porque, a ver, lo hemos dicho, siempre en Roma era corrupta, pues imaginaos aquí en una ciudad portuaria lo que se tendría que cocer. Eh, eh, Esto va para la República o para el Imperio y tanto va para mí, ¿no? Entonces, esos funcionarios de alto rango que gestionaban los puertos, ¿verdad que Ángel tenían que ser unos personajes de cuidado? A ver, que si que tú le dabas un poquitín de una comisión a uno de estos hombres y tu barco casualmente entrara antes al puerto que otro, esto es casualidad de la vida. Esto es el funcionamiento de Roma, todo el mundo lo sabía. Si tu barco no entra antes es porque no enjabonas lo suficiente. Hombre, tampoco les pillaba de sorpresa, ¿no? Pero es cierto que tenían que cubrir su trabajo. Y al igual que estos hombres eran tan poderosos, como dice Sergio, sobre todo, bueno, funcionarios de nivel medio, ¿no? Claro, si llegaba al pretorio, aquí se había acabado, ¿no? Pero estos funcionarios también entendían que tenían que trabajar con estos colegios y que, por ejemplo, si necesitaban estribadores, pues tenían que ir con el colegio de estribadores y tratar con él, ¿no? O si tenían que arreglar barcos, pues tenían que contratar con los carpinteros correspondientes y esos colegios eran muy importantes, ¿no? Pero vemos que sale el puerto por necesidad y automáticamente Roma se organiza, como siempre, en estos colegia, infinidad de colegia grandes. Yo sé que hay en Ostia Antica está el colegio, porque hice en Lignum, ¿no? Donde lo estudié, está el colegio de los Carrucari, que era los que se encargaban del transporte de mercancías. Este colegio, ¿cuántos carros tendría que fueran entre Roma y, y Ostia? Sería una cantidad enorme, ¿no? Aquí tenemos, en este guión que has hecho tan bueno, Sergio, que nos dice que los carpinteros eran, solo los carpinteros, 350 personas. A finales del siglo II después de Cristo, imagínate, ¿no? Me parece una cifra asombrosa. No sé, imagino que habría trabajo para todos, por si había 350, quiere decir que había una demanda muy alta y una demanda muy elevada, ¿no? Porque esos barcos que llegaban, pues también tendrían que ser reparados, tendrían que crearse, reparar también las instalaciones de los diques, de los puertos, las naves pequeñas, los propios carros también, ¿no? Que también tendrían que ser reparados. Imagínate 350 miembros del colegio de carpinteros. O sea, eso es una cantidad abismal, ¿no? Es que No es sé si... enorme, es que es Claro, enorme. O sea, estos son los que se dedican a arreglar barcos y arreglar, pero para descargar, para transportar. Luego, esta vida también cotidiana que yo es que porque me gusta mucho, por eso siempre soy humilde, siempre la veo así. No estamos hablando de todas estas asociaciones, de personas que se conocen porque trabajan muchísimas horas juntos, con sus hijos que se conocen que juegan también juntos, mientras trabajan enseñan a sus hijos, a sus yernos, a sus primos, a gente allegada a ellos, ¿no? Que conviven juntos, comen juntos, disfrutan juntos, rezan juntos. Esta es la vida que se vivía en Ostia, ¿no? Cada uno con su oficio, ¿no? A mí ver esta comunidad, esta manera de organizarse, ¿no? Estas tabernae, creo que había una cantidad ingente de tabernae, de tiendas, ¿no? Imaginemos todas esas tiendas con esa cantidad de almacenes, ¿no? Es una visión del mundo romano que quizás no se tiene, ¿no? Estamos hablando de gente lo que ahora llamaríamos clase trabajadora, ¿no? Y artesana. correcto. Sabemos que cada uno de estos grupos desarrollaba su actividad en un área propia, en la que obviamente se situaban las instalaciones industriales donde llevaban a cabo su trabajo, los almacenes donde almacenaban todo su producto, más todas sus herramientas, etcétera, etcétera, oficinas también, puntos de venta, y también se organizaban las viviendas, los comedores comunales o incluso también, como formaba parte de la vida cotidiana de todo romano, los propios centros de culto, templos, altares, etcétera, etcétera. Es que hay que ver todo esto pues como la extrapolación de la vida romana a una vida portuaria y a una vida gremial, ¿no? Y estos gremios, estos colegia, eran similares a como eran en la propia Roma, ¿no? O sea, que no eran más que copias. Muchos de estos ciudadanos de Ostia, de estos artesanos de Ostia, a lo mejor habían venido de la propia Roma para encontrar trabajo por la alta demanda de la construcción de esos puertos, tanto de tiempos de Claudio Nerón como los de tiempo de Trajano, ¿no? Eso incrementaría mucho la necesidad. Entonces,
obviamente habría una demanda y la gente vería su oportunidad. En una ciudad como Roma, que a lo mejor estaba abarrotada y atestada de carpinteros, pues todos los que pudieron y vieron la oportunidad de llenarse un poquito de la bolsa, pues a lo mejor decidieron irse hacia Ostia porque tendrían su oportunidad allí. Entonces, hay que ver todo como un compendio de vida, como dice Ángel muy bien. Es el sueño ostiensis, ¿no? Es el sueño ostiensis, ¿no? Sí. Sí, sí, además, como dices tú, no se entiende Roma sin la religión, ¿no? Y estos colegios tenían sus sedes, las escolae, ¿no? En las cuales pues ellos tenían sus oficinas, tenían sus asuntos administrativos de quién pagaba, ¿no? Estaban los cuestores, las cuotas, quién entraba en el gremio, quién no entraba en el gremio, bueno, cuáles eran las maneras de entrar y además se desarrollaban, como dices tú, sus reuniones periódicas. Ya hablamos que estaban muy regladas estas reuniones periódicas. Mucha gente reunida siempre habla mal del emperador y esto lo miraban mucho. Y también se celebraban sus ceremonias religiosas porque para Roma lo era un todo. Así que yo me imagino cada vez que salía el sol una cantidad incontable de barcos descargando en los puertos o descargando en pequeñas barcas porque tenían que irse de allí de alguna manera si no habían enjabonado mucho a un funcionario público que les dejara atracar y todas estas cosas iban al puerto, a los muelles y a partir de ahí toda una organización para que cada mercancía alcanzara su objetivo. Incluso me imagino, Sergio, también a muchas personas intentando elegir un barco para llevarse a su próximo destino, porque no había líneas regulares. Así que cuando un barco, por ejemplo, descargaba y decía, yo ahora voy a Alejandría, pues alguna persona te puede pagar un billetito. Así que también habría muchísimos viajeros esperando su oportunidad. Y otro tema que me llama muchísimo la atención y que es fascinante también es el tema de los Orrea, de esos almacenes Sí, enormes que se construyeron a partir del siglo II, sobre todo empezaron a proliferar, se construyeron nuevas edificaciones y estos Orrea no eran más que grandes almacenes, no como hoy. Los grandes almacenes de hoy son sitios para ir a comprar, no. Cuando decimos grandes almacenes decimos superficies para almacenar producto, ¿vale? Estamos hablando de conjunto de almacenes de planta rectangular que estaban dispuestos en torno a lo que sería un patio porticado con paredes muy gruesas, reforzadas, ¿vale? Y con los suelos levantados también sobre pilares de ladrillo y allí de esa manera se podía garantizar la conservación de los productos almacenados. Y obviamente, pues, Ángel, cuando hay orrea, pues tiene que haber gente que controle esos orrea, ¿no? Y normalmente los que suelen ser designados también por el propio Estado para que haya un control absoluto sobre uno de los bienes más preciados, sobre todo el trigo, ¿no? sí, sí. Yo creo que ahí no habría tanta corrupción. No digo que no hubiera, porque estamos hablando de la vivencia de la misma Roma. El trigo era lo que le daba a Roma la supervivencia. Muchos de estos almacenes estarían dentro del marco de la ley Frumentari y de la anona. No te diría todo, porque también habría trigo libre, ¿no? Pero la anona era la renta básica del ciudadano romano y era imprescindible, ¿no? Y si tuvieron que hacer estos almacenes, Sergio, es porque esto era necesario. Estamos hablando de un polígono industrial que nosotros salvaríamos, pero todo almacenes de trigo estaría defendido, estoy segurísimo, por las milicias. O sea, porque era un bien muy, muy preciado, ¿no? Y allí trabajaban, aparte de los vigilantes, unos nombres muy bonitos que se llaman los sacari, los que llevaban sacos. Tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Cuántos sacos de trigo se moverían de un lado hacia el otro, ¿no? Es increíble, ¿no? Y luego eso que dices tú, elevando estos almacenes para evitar la humedad, porque el trigo, bueno, el grano en general de cualquier cereal, si le llega humedad, florece o fermenta, ¿no? En este caso, intentaba entenderlo todo seco. Esto quiere decir que el puerto iba todavía, aparte cuando lo hicieron Claudio, bueno, puerto, esa zona, ¿no? De Roma, la zona de la entrada de este puerto y el puerto también y Ostia Antica, crecía todavía, después de haberlo hecho Trajano, crecía con los emperadores posteriores, o sea, que era una ciudad que todavía seguía emergente años después, ¿no? Estamos hablando de dos emperadores después. Correcto, y si te parece, pues hablamos de esos personajes que has dicho tú antes, que me parece bastante interesante. Luego hablamos de la nona y de los custodios de esta nona, ¿no? Que también es muy importante porque si lo era en Roma,
imagínate si no lo era aquí, porque Roma dependía seguramente de todo lo que llegaba de aquí, ¿no? Pero antes quería hacer un inciso, que antes hemos hablado de esos personajes que tenían una tarea un poco, no sé si oportuna o también un poco sucia, porque su nombre en sí ya, ¿no? Urinari, urinatores, que son esos buceadores, buceadores en la antigua Roma. Pues sí, Vamos. señores, había buceadores, gente que se dedicaba a recuperar los cargamentos que se hundían en los puertos, ¿eh? Esos cargamentos que decíamos que eran valiosos, porque obviamente el trigo no lo vas a recuperar del fondo del mar porque no tiene ninguna validez, ni funciona, ni te lo puedes comer luego, pero sí que había cargamentos más interesantes y más importantes que si se hundían, pues oye, siempre podías contar con estos expertos en el rescate de cargamentos sumergidos y que además se dedicaban también a la limpieza de pozos, cisternas y alcantarillas, que era de ahí donde venía su nombre de urinari o urinatore, ¿no? De los urinarios. Sí, por eso digo que a veces hay que explicar todas estas visiones, ¿no? Estamos hablando de que existían unos profesionales en el puerto de Roma que cuando se hundía tu barco, depende de la carga que tuviera, tú los podías contratar para rescatarla. Como dices tú, el trigo, si se hunde, este ya no se rescata, ¿no? Pero yo sé que tú te gusta mucho el vino de Falerno, ¿no? Y si está bien cerrado, el vino de Falerno hay que recuperarlo. Hombre, es una cuestión de vida o muerte, ya sabes. Claro. No, O el garum de la Bética, por ejemplo. también, correcto. Pues estas cosas, como estaban bien cerradas en sus ánforas, se recuperaban. Oro, plata, cargamentos de, imagínate, seda, imagínate algún cofre venido de Persia, ¿no? Quiero decir, pues estos hombres eran los encargados de hacerlo. O sea, un cuerpo de submarinismo encargado que tú podías contratar para pescar, que también pescaban a pulmón libre, claro, como es lógico, pero también rescataban estas cosas, ¿no? A mí me parece, cuanto más conoces Roma, Sergio, más increíble me parece. Correcto. Profesiones para todos los tipos. ¿Y aún pensáis vosotros que los romanos no inventaron muchas cosas? Sí. ¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Pues mira, crear un primer cuerpo de submarinistas que ya se dedicaban a hacer este tipo de inmersiones con un objetivo, obviamente, un poco interesado, pero también se encargaban de la limpieza de las zonas menos majas, menos agradables. Entonces, se movían seguramente pues, por la cloaca, las cloacas estas y los bajos, las zonas más sucias y las limpiaban, porque obviamente era necesario también que hubiese cierta higiene. O sea, que no creo que fuera una profesión, por lo menos en lo que es esta vertiente muy, muy agradecida, ¿no? Muy agradable, pero bueno, pero realmente tenían esta contrapartida que a lo mejor que por rescatar ciertos cargamentos recibían un buen pago. O sea, que también podía ser algo interesante. Yo me parece algo que el que se lo inventó, el que vio ahí un negocio, pues oye, tuvo una buena visión, ¿no? A dónde hemos Sí, llegado. esto es cuestión de los ediles, que eran los que se tenían que encargar de todo este mantenimiento de las instalaciones municipales, ¿no? Y supongo que surge por necesidad. Y si tengo una persona que es especialista en meterse bajo el agua en circunstancias extrañas, pues lo aprovecho. Y si el agua es sucia, pues como es pobre me da igual, porque yo soy un edil, ¿no? Esto, como dices tú, también trae ahí abajo, desde el puerto de Ostia hasta Roma, nos trae la otra parte de los gremia o de los colegios que son los funcionarios. Y estos funcionarios, con más o menos corrupción en las altas esferas, los de las bajas esferas, los funcionarios normales, estos eran los que se encargaban de toda esta distribución, ¿no? Y eran colegios profesionales, pero públicos, o sea, lo que ahora llamaríamos un funcionario, que también era difícil de entrar allí, ¿no? Y se encargaban de todo ese transporte de todo este tipo de mercancías de Roma, que primero empezó con trigo, pero luego acabó siendo queso y carne y tocino y todo lo que hizo falta, lo subían por ese río con naves especiales de los naviculari, pero eran naves del Estado, no eran naves particulares, ¿no? Y las llevaban hasta el puerto de Ampuriae, que era el puerto fluvial de Roma, para que nos entendamos, y allí también había enormes almacenes donde iban guardando ese grano que también estaba vigilado. La nona se repartía en un lado del foro y bueno, pues allí se encargaban el prefecto de la nona y muchísimos funcionarios. Pues todo esto, cuando llegaba a Roma, era todo ya controlado desde abajo, con una cantidad ingente de funcionarios. Y tengamos en cuenta que todas estas personas pagaban impuestos, con lo cual también estaban allí los ediles y los cuestores controlando la situación con sus hombres. Correcto, y cuando decías el prefecto de la nona de Roma, también sabemos que en Ostia existía la figura del procurator
Anonae, o sea, en cuya oficina pues trabajaban varios secretarios encargados de registrar las mercancías y los pagos que se efectúan pues sobre esas tablas enceradas. De ahí el nombre que recibían estos funcionarios que eran los tabulari, ¿vale? Y había también otros funcionarios que se encargaban del abastecimiento del aceite, el procurator ad oleum. Y antes os hemos dicho una cosa que a lo mejor no pensabais que ocurría, que era el tema del transporte de los animales para los juegos del anfiteatro, como los elefantes o los camellos, por ejemplo, que tenían también sus respectivos funcionarios que se encargaban de hacer el control. Por ejemplo, estaba el procurator ad elephantos, obviamente los elefantes, y el praepositus camelorum. O sea que imagínate que a estos romanos es que no se les escapaba nada. Seguramente que estáis alucinando con este programa que os estamos trayendo Sí, hoy. sí. Tengo que decir que esta información, si la queréis ampliar, la podéis encontrar en un artículo de la revista National Geographic Historia, que tiene un artículo precisamente dedicado al puerto de Ostia, y de aquí estamos sacando toda esta información porque me pareció cuando lo vi, dije, es asombroso la cantidad de información que han sacado de aquí y obviamente nosotros ponemos pues nuestra pincelada, añadimos nuestra información, pero ese artículo es muy interesante. Ahora no os puedo decir qué número de la National Geographic es, pero si buscáis Puerto de Ostia o Ciudad de Ostia, Antica y National Geographic, encontraréis un artículo donde viene todo esto muy, muy detallado por si lo queréis conservar, porque me parece también una cosa muy interesante. Y así veis las imágenes que hay, porque también hay imágenes con fotografías del yacimiento y veréis lo que podremos ver en agosto, que diréis, ostras, pero ¿dónde ha salido esto? ¿Dónde está esta joya? Esta es una joya impresionante que el primer día veremos antes de ir a Roma y luego veremos todo lo que hay más en Roma, ¿no? Pero imaginaos toda la información que se saca de aquí, pues todos los funcionarios que trabajaban en el puerto, todo controladísimo al dedillo, hasta una persona específica para los elefantes y para los camellos, pero no uno que se encargaba de todo, sino uno para cada tipo y cada especie de animal. O sea, esto me parece asombroso. Ángel, yo Hombre, alucino porque ya no no sé. vas a comparar un elefante con un camello. Esto ya lo sabían los romanos. Yo no sé mucho. Yo sé que son dos animales grandes que hay que cuidado. Poca cosa más, ¿no? Pero sí, como dices, es que es otra Roma, es otra visión de este imperio que funcionaba como un reloj, ¿no? También están un tipo de funcionarios muy chulos que son los mensores, que eran esta gente que se encargaba de controlar el peso y la calidad de los productos. Porque, claro, Sergio, a un romano no se le ocurriría nunca jamás poner, por ejemplo, piedras para que el trigo pese más. Esto jamás pasó. Jamás pasó, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos hablando de áridos, o sea, de según qué tipo de trigos o de pajas y tal, ¿no? O garbanzos. ¿Qué volumen ocupaba tal peso, un modio, por ejemplo, de garbanzos, ¿no? Pues esta gente tenía unas medidas estandarizadas que iban midiendo, pues, las yardas, los pies, los codos y sus pesos. Y a partir de ahí era donde se controlaban los impuestos, porque creo que la gente no se fiaba mucho de la gente, ¿no? ¿Sabes? Estas romanas, estas básculas romanas, esto pesa una libra, entonces decía, mesurador, ven aquí, pon el tuyo oficial. Anda, qué Y, pon- y casualidad, pon- la libra para ti. y ponía el pie, ¿no? El Sí, mensor cuando estaba ponía el pie para que pesara más, ¿no? O sea sí, que- esto tampoco ha pasado nunca, ¿no? Como hemos dicho, había mucho trabajo, pero también había mucha gente esperando. Y la gente que espera, Sergio, eso es ociosa. Y a la gente ociosa hay que entretenerla, porque si no, empieza a tener malas ideas y son dos problemas. Así que hay que tener también toda una zona de entretenimiento en este gran puerto. Correcto. Había, pues como decimos, incluso, oye, antes de pasar a este tema, creo que como todo buen puerto que se preciara, había incluso un cuerpo de vigiles Hombre, que se dedicaban a velar por que no se produjeran incendios fortuitos, porque obviamente allí había pues un montón de movimiento, peligro y riesgo, y este cuerpo de vigiles pues estaba también haciendo no solo la función de bomberos, porque no siempre había fuego. Bueno, si estaba Craso por allí, sí, sí. seguro que había más posibilidades de Menos mal que que, estaba muerto de que ya. hubiera correcto. Pero sí que es verdad que ejercían también la función de policía, de un poquito de control. Incluso no descarto yo que en algún momento determinado, antes hablábamos del tema de la nona, pues que tuvieran alguna función también de vigilar esos OREA en determinados momentos, porque eran no dejaban de ser funcionarios también estatales, ¿no? Al final, seguramente dependían del Estado, del propio imperio,
y obviamente pues tenían que ejercer alguna función de vigilancia y de control en momentos determinados, sobre todo cuando llegaban esas ingentes cantidades de grano. Eso era muy goloso, porque había que vigilarlo mucho. A lo mejor no nos damos cuenta o no entendemos desde la perspectiva actual la importancia que tenían estos complejos almacenes, porque era el oro. Es que el trigo era el oro para Roma. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Y que se tuviera que contratar a gente específica para que se encargara de la vigilancia, de todo. O sea, es un tema que a mí me parece, o lo nombramos así, un poco por encima, como algo lógico y banal, pero realmente en ese momento era Es que, lo más Sergio, preciado. sí, en Ostia había gente que trabajaba mucho y se ganaba la vida como podía. Probablemente todo el trabajo de su vida era sencillamente para tener la supervivencia, pero la tenía y algún día pues podía tomarse algo en una cantina, ¿no? Pero estamos hablando que en Roma había 1 millón de personas, por decir algo, y cientos de miles vivían directamente de la nona. Perder eso para el emperador, para Roma, era tener unos problemas enormes. Además, cuando la gente se lo oliera y dijera, se acaban de quemar los almacenes de Ostia, no tenemos trigo para los próximos 6 meses, el estado de ánimo, el estado de peligro, la tensión que viviría la ciudad sería enorme. Y para eso estaban todas estas medidas. Correcto, correcto. Y volviendo al tema del ocio, pues obviamente los ciudadanos o los habitantes en este caso, no todos eran ciudadanos, los ostienses, para llamarlos de alguna manera que se entienda, vemos que podían disfrutar de espectáculos que se celebraban en un recinto muy, muy interesante, que también es visitable a día de hoy y que está bastante bien conservado, por lo que yo he podido ver por internet, que no lo he visto en persona, que eso lo veremos a partir de agosto, el día 27 de agosto lo veremos, que es ni más ni menos que un teatro, el teatro que Agripa, el famoso Agripa, el compañero de fatigas de Augusto, ¿cómo le podíamos llamar? El solucionador de los problemas de Augusto, por lo menos en el campo militar, Sí. había mandado construir a finales del siglo I antes de Cristo, y que sabemos que también el emperador Cómodo se encargó de reconstruir y ampliar hasta alcanzar un aforo ni más ni menos que de 40.000, Dios, qué bestia, 40.000, Sí, 4.000 espectadores, que ¿vale? no está mal. Es Parece que probable, y dicen las fuentes, que también incluso hubiese allí luchas de gladiadores y cacerías de animales. O sea que era un teatro multifunción. Teatro barra anfiteatro, ¿no? Lo utilizaban yo, un poquito para todo. ¿qué dices tú de, sabes que Juvenal, yo sé que es un tío que te gusta mucho, ¿no? Pero ¿qué dices tú de que Juvenal decía que, igual que en Roma, todo era sexo y diversión y borracheras, también lo era allí en Ostiantica, ¿no? Dice, tiene una sátira que dice algo así como que, emperador, si vienes a buscar aquí al praefecto, te lo vas a encontrar en borracho en la cantina, entre esclavos y gente de mal vivir. Y aquí, como estamos todos con gente de mal vivir, es igual que seas un prefecto que seas un esclavo, da igual. Aquí todos nos emborrachamos y disfrutamos. Eso dice Juvenal. Yo creo que Juvenal está el hombre un poco marcado. Siempre se queja. Lo que pasa en Ostia se queda en Ostia, ¿no? Claro, chivato. ¿Qué pasa? Que por las noches no podía dormir en Roma, estaba de mal humor y luego escribía lo que escribía. Y no tuvo bastante con Roma, con que se fue a vivir a Ostia. Y decía, sí, me alejo un poco de Roma. Se fue a Ostia y en Ostia por las noches pues también había mucha jarana, ¿no? Entonces también dijo esto, si quieres encontrar al prefecto, búscalo aquí, que aquí hay mucho follón también, ¿no? Y además sabemos ¿eh? que donde había alojamiento de estos trabajadores, obviamente no podemos prescindir ni perder de vista que existía una de las profesiones más antiguas o la profesión más antigua del mundo, ¿no? Porque obviamente si lo había en Roma, lo había en todas partes de Roma, pues en Ostia Antica, que había muchísima, muchísima población, con muchísimos trabajadores que se pasaban el día, hemos dicho, de sol a sol, cargando, descargando, reparando, vigilando, haciendo un montón de funciones, pues sabemos que también existía la figura de la prostitución, ¿no? El trabajo, el oficio de la prostitución, aunque, según parece ser, no se ha encontrado ningún prostíbulo, ninguna casa tipo lupanar, como ha pasado en Pompeya, que hay vestigios e incluso frescos y están muy bien localizados, pero aquí no se encuentra ningún edificio que se pueda relacionar con lo que sería un lupanar, pero obviamente es imposible pensar que no se ejerciera la prostitución en una ciudad tan poblada, ¿verdad? No, en la solería, bueno, en las mansiones
o en las Kauponae, ¿no? Que eran, bueno, otro tipo de hostales, y este tipo de bares y este tipo de restaurantes, probablemente parte de estas personas que utilizaban como servicio de camareras, por decir algo, también harían estos servicios. Desde nuestro punto de vista no es así, pero desde el punto de vista de un romano de aquella época, la prostitución era un servicio social que hacía bien a la sociedad, en el sentido de que calmaba la virilidad del hombre, con lo cual este hombre, dijéramos, liberaba un poco el estrés, ¿no? Es así, es duro decirlo, pero hay que decirlo, Sergio. Y luego, además, esos hombres respetaban a las mujeres decentes de otros hombres. Esta era la visión que se tenía en aquella época, con lo cual, como dices tú, donde había un grupo importante de trabajadores, tenía que haber este tipo de servicios. Quizás no eran locales tipo lupanar, pero sí que estarían pues, en locales que se dedicaran a otras cosas. Correcto. Y además, pues de todo esto que hemos dicho, pues también habría lugar para el placer y la devoción, ¿no? Y a finales del siglo II sabemos que Ostia contaba con 3 establecimientos termales. El más antiguo, construido en tiempos de Trajano, estaba junto a la Puerta Marina, las llamadas... y luego estaban las llamadas Termas de Neptuno, construidas ya en tiempos de Adriano, que estaban en el barrio más oriental, y el complejo termal más novedoso y más suntuoso fue el que sufragó uno de los prefectos del pretorio de Antonino Pío, que se erigió en el centro de la ciudad, junto a lo que es el foro. Y todos ellos, pues, sabemos que se ofrecían por un módico precio, pues, tanto letrinas, saunas, gimnasios, las piscinas de agua caliente, templada y fría, o sea, todos los servicios que podían ofrecer las termas. O sea, que los ciudadanos de Ostia no estaban desamparados en cuanto a la parte de la higiene y el ocio, ¿no? Porque sabemos que las termas siempre fueron un lugar de encuentro social, un lugar, aparte de donde poderse limpiar y donde poderse lavar, pues tener también esa contribución social en la cual pues cerraban incluso negocios y que tenían acceso pues con 3 complejos termales. O sea, una ciudad como Ostia que tuviera 3 complejos termales nos está indicando ya que es una ciudad con mucha, mucha importancia, por lo menos en ese siglo segundo, durante esta dinastía Ulpioaelia, ¿no? Que vemos que es cuando parece ser que florece más la propia colonia de Ostia Antica. Es que, Sergio, es cuando más florece el imperio. Hay que Eso es. entenderlo. Que El nos vamos a imperio engañar. está en la parte interior, me refiero, está muy pacificado. No hay rebeliones porque son emperadores. A ver, Roma siempre tiene rebeliones, pero no importantes, ¿no? Con lo cual, la estabilidad da comercio, da movimiento de mercancías. Nadie tiene miedo a salir a comerciar porque Roma funciona pues bastante bien. Esto también nos dice que se hicieron diferentes termas, o sea que era una cosa que era necesaria. También nos dice Sergio que los emperadores tenían en cuenta la importancia de Ostia, y creo que las últimas lujosas ya nos dicen que algunos hombres importantes de Roma iban allí a cerrar negocios y evidentemente pues no iban a ir a las termas que costaba entrar 2 ases, iban a ir a las termas que costaba entrar pues igual 3 denarios, que yo como soy pobre no puedo, pero tú seguramente las conocerás. Correcto, es importante tener en cuenta la necesidad de los complejos termales, ¿no? En la vida cotidiana romana, ¿no? Hablamos también en su día que en momentos determinados, pues hombres como por ejemplo Agripa hizo que durante un tiempo los complejos termales y los baños públicos fueran gratuitos para toda la población. O sea que son medidas así. Parece que era cuando se presentaba a Edil, ¿no? Que construyó también algunos acueductos en ese proceso o en ese momento en el cual pues se tenía que ganar el favor del pueblo porque se presentaban a unas magistraturas. Hemos hablado siempre del evergetismo, ¿no? Esa voluntad de hacer buenas acciones dedicadas al pueblo pues para que luego te voten cuando llegue una... Aunque yo creo que a Agripa no hacía falta que lo votaran mucho, ¿no? Pero bueno. No, ya con Agripa solamente había un jefe, ¿no? Que era Augusto. No, pero sí que todavía quedaba, creo yo, en esta Roma, incluso alto imperial, en la época de Trajano, también quedaba ese vergetismo, ese yo soy poderoso, yo soy importante por 2 cosas. Bueno, por 3. Una, porque me lo he ganado. Esta es la primera. La segunda, porque el pueblo me ha ayudado, porque Roma es Roma y la potencia de Roma lo tengo que agradecer, y también por los dioses. Estas cosas hacían que estos hombres hicieran templos, hicieran este tipo también de edificios públicos, hablando desde carreteras hasta cualquier otro almacén para, o sea, estamos hablando que estos almacenes no los sufragaba Roma,
Roma no tenía este tipo de idea. Lo sufragaban everguetas, personas que de su propio dinero luego le daban esas instalaciones al pueblo porque la veían necesaria. Y esto era, bueno, en agradecimiento al pueblo, en agradecimiento a Roma, en agradecimiento también, porque también hay muchos templos allí en el puerto de Ostia, en agradecimiento a los dioses tanto locales. Tengamos que tener en cuenta que es una ciudad donde tendría que haber ingentes cantidades de extranjeros, también ricos, que también hacían templos a dioses extranjeros. Así que nos podemos encontrar allí una ingente cantidad de templos. Bueno, pues para finalizar os hablaremos de la debacle de la ciudad. Como ha dicho Ángel antes al principio del programa, pues el hecho de que se haya conservado también es gracias a ese abandono, podríamos decir, más rápido, más repentino que en otros yacimientos, que lo que hizo fue que quedara allí un poquito olvidada y nadie se acordase de que estaba allí, ¿no? Y eso ha permitido también poder rescatar para nuestra visión, para nuestro disfrute y para nuestro viaje, pues poder visualizar y observar pues, un buen estado de conservación, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que desde finales del siglo III, Ostia pues parece ser que se hundió en un imparable declive y eso en gran medida pues se debió a, normalmente cuando eso pasa es porque hay otra ciudad, otro centro, en este caso otro puerto, que se lleva todo el peso del comercio, ¿no? Y cuando ya los barcos ya no vienen aquí y no hay mercancías, pues obviamente la gente se queda sin trabajo o lo pasa peor y lo que hace es irse de la ciudad e irse a ese nuevo centro de comercio, ¿no? En este caso, lo que se llevó el que se llevó la palma fue la vecina ciudad de Portus. Podríamos decir que también parece ser que el brazo del Tíber que pasaba por Ostia se llenó de arena y se volvió prácticamente impracticable. O sea que parece que la propia orografía, los cambios geológicos, hicieron que el fondeadero de Ostia tuviera muchas dificultades y obviamente se tuviera que llevar esa mercancía a otro punto y este era el punto de Portus, ¿vale? O sea que ley de vida, ¿no? Un Sí, poco, ¿no? al otro lado del río, bueno, es lo que decimos, ¿no? Supongo que a causa de la deforestación bajarían muchos sedimentos a través del río. Luego también las corrientes marinas, yo que soy de mar, sabemos que la arena, por algún tipo de construcción que tampoco se sabe muy bien, a veces se va de la playa y otras veces viene, te la trae y eso es imposible parar. Cuando el mar te trae arena, ahora mismo nos cuesta mucho parar, tenemos que poner diques y en una sociedad, por mucho que Roma fuera una sociedad grande, parar que el mar Tirreno empezara a tirar arena hacia esa puerta, hacia esa entrada, dijéramos, del Tíber, era muy difícil, ¿no? Yo estoy aquí muy cercano al delta del Ebro y sé no sería capricho, pero para que lo entendáis, ¿no? A veces el mar es muy caprichoso y deja arena en un sitio y nos la quita del otro, ¿no? Y esto es porque hicieron un puerto, pues igual 20 kilómetros más al norte, que nos ha cambiado una corriente, ¿no? A saber qué sucedió en aquella época. Y bueno, allí cayó esta ciudad, pero esto que es una desgracia para los de Ostia Antica, es una bendición para nosotros porque se abandonó. Las capas de arriba probablemente fueron aprovechadas porque si alguien sabe de reciclaje son las sociedades antiguas, ¿no? Pero bueno, la parte que no se volvió a edificar ni a habitar está bajo tierra y ahora es lo que encontramos, ¿no? Y esto nos da una visión de Roma totalmente diferente a Pompeya y totalmente diferente a toda esta que nos escriben los clásicos, ¿no? Es la Roma de los artesanos, de los trabajadores, de los humildes y del comercio. Dicho esto, yo creo que os lo hemos pintado súper bien. Si queréis venir a ver esta maravilla arqueológica, este gran yacimiento, la oportunidad está en este viaje que hacemos con Grupeando Tour. Recordad que os podéis apuntar en grupeandotour@gmail.com, podéis reservar vuestra plaza y el primer día iremos a este gran yacimiento. Nos quedarán 4 días más, pero ya os explicaremos en posteriores programas qué haremos y os explicaremos también la historia de esos monumentos y de esos yacimientos que visitaremos. Yo creo que por hoy, tanto para los mochuelos como para los calamares, ha quedado bastante claro qué es lo que nos podemos encontrar en Ostia y cuál es la historia de esta colonia llamada Ostia Antica que floreció y cuando la cosa cambió, pues evidentemente sucumbió. Porque
en este caso no fueron, o sí, los designios de los dioses, ¿no? El mito de los dioses fue el que evidentemente. dijo que este puerto ya había tocado su fin, ¿no? Te voy a decir, Sergio, qué sucedió. Tú no me lo vas a creer y los oyentes tampoco. Pero llegó a finales del siglo III un partidario de Diocleciano y dijo allí, ah, es imposible que el puerto lo conquistara Anco Marcio. Y los dioses se enfadaron y lo destruyeron. Así va. Bueno, pues fuera de esa manera o fuera de otra, la Más cuestión probable, es de esta que manera o de otra más probable. la cuestión es que Ostia cayó un poquito en el olvido y hoy pues eso nos ha facilitado un poco la vida y podremos asistir a este espectáculo maravilloso. Bueno, volveremos en próximas entregas a tratar otros monumentos, otros espacios interesantes, como puede ser, por ejemplo, el área sacra del Largo Torre Argentina. Uy, Podemos hablar de la Domus Aurea, podemos hablar del Coliseo, podríamos hablar de la columna de Trajano o de todos el Panteón de Agripa. Hablaremos de todo esto y hablaremos de muchos más espacios que podremos visitar en este magnífico viaje. Ángel, tú ya entiendo que ya tienes ya preparado el petate, ¿no? Ya te has calzado las Caligae, te has puesto las Caligae de reserva y sí, y por la si acaso, zarquina, ya llevo la panécula, que no hace falta porque, claro, estamos en ¿no? agosto, pero nunca se sabe porque algunas noches de agosto son fresquitas. Tú, por si acaso, vete preparado. Yo ya tengo el petate preparado y estoy en el puerto de Barquino esperando de que un navío me lleve a través de este mar, Mare Nostrum, y pasando cerquita de estas montañas de Tramuntana, de Mallorca para los bárbaros, y me lleve a este mar Tirreno y entré pues, precisamente por este Tíber hacia arriba, ¿no? A través de la vía Ostiensis y llegaré, no sé si entraré por la puerta Trigemina o por la puerta Rapusculana. Ya veremos por dónde entro. La que esté menos confluida en aquel momento, Sí, ¿no? sí. Y a todos vosotros, mochuelos calamares, os decimos lo de siempre, que os podéis suscribir a nuestros canales, que nos podréis seguir en la Biblioteca Perdida, nos podéis seguir en Lignum en Roma también de Ángel Portillo, en todos los canales donde sonamos. Os podéis apuntar a este viaje. Recordad, grupeandotour@gmail.com. Apuntaos, hablad con David. David os gestionará el viaje y os facilitará la vida y os comprará ese pasaje para ir o desembarcar en el puerto de Ostia o en el de Portus, depende la época del imperio en la que lleguéis. Pero todo está escrito, todo está hecho. Apuntaos a este viaje impresionante con calamares, porque aparte de esto habrá muchas, muchas más sorpresas que podéis ver en el recorrido que hemos hablado y que hemos explicado en el programa, en programas anteriores, que cuando hicimos la entrevista con Miquel Carramiñana ya os hablé de todo lo que íbamos a hacer durante el viaje. Hoy, Ostia, mañana ya veremos. Sí. Un saludo a todos, cuidaros mucho. Hasta luego.